Mi nombre es Santiago Rodríguez León, médico psiquiatra de niños y adolescentes de la Fundación Santa Fe de Bogotá, y en compañía de mi colega, el doctor Juan Sebastián García, estaremos haciendo una revisión de un caso y también un conversatorio acerca de los nuevos diagnósticos de los trastornos por somatización. Este caso es uno entre muchos. Es importante recalcar que los psiquiatras infantiles estamos viendo un aumento en el número de pacientes que consultan al hospital por diversas causas diferentes, por diversas causas en especialidades y subespecialidades de pediatría, donde nos llaman frecuentemente a ser parte del equipo de forma interdisciplinaria para ayudar con apoyo psicoterapéutico, pero también diagnóstico, y más frecuentemente tal vez en este mes de noviembre, que no es una coincidencia porque en psiquiatría infantil tenemos épocas de cosecha, estamos terminando ciclos académicos, las personas que tienen calendario A están terminando su año escolar, hay mucha gente que entra en crisis, estamos con los calendarios B que están terminando periodo y también hay una cantidad de momentos diferentes y muy complejos desde el punto de vista de ansiedad. Vemos principalmente en nuestra casuística pacientes que están cursando grados 10º y 11, donde tienen tal vez una mayor carga académica, y el caso que les traemos hoy solo es, como les digo, tal vez la punta del iceberg. Podríamos hablar de casos y casos y casos, podríamos casi hacer un simposio completo de la cantidad de casos que tenemos en los que encontramos unas presentaciones con múltiples signos y síntomas que hayan en el examen físico de los de los diferentes especialistas, dentro de los cuales se destacan mucho el dolor, molestias, la parte gastrointestinal. Vamos y tenemos preparado para ustedes un conversatorio bien interesante con mi colega el doctor García. Nos acompaña desde la distancia el doctor Roberto Chaskel, que es el director de psiquiatría infantil de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Y bueno, nosotros acá lo estamos representando también. Vamos a empezar entonces con la presentación de este caso clínico y quisiera también darle un crédito muy especial de agradecimiento a nuestro equipo de internos de psiquiatría infantil del mes de noviembre. Tenemos dos maravillosas doctoras de la Universidad del Norte y un interno de nuestra Universidad de los Andes, el doctor Santiago Pino y las doctoras María Valentina y la doctora María José. En este momento espero que nos estén acompañando y me disculpo si no tengo el apellido de ustedes, pero olvidé anotarlo. Pasa mucho cuando uno es psiquiatra infantil que se enfoca uno mucho más en el nombre que en los apellidos. Entonces, mientras montamos la presentación, entonces vamos a esperar un segundo. Les cuento que el caso que tenemos a continuación es un caso que vimos muy recientemente. Habíamos preparado un caso diferente, pero en esta oportunidad tuvimos la oportunidad de hacer enlace con uno de nuestros hospitales hermanos, que es el Hospital Serena del Mar en Cartagena, de donde nos remitieron un paciente de 15 años que había presentado inicialmente problemas por una patología aguda desde el punto de vista testicular y que había sido valorado por urología. Digamos que a pesar de lo que uno se imaginaría, urología es una gran fuente de remisión para psiquiatría de adultos, pero no necesariamente es una gran fuente de remisión para psiquiatría infantil en un hospital general en nuestra experiencia. Y sin embargo, casos como este, pues terminaron siendo manejados por el equipo interdisciplinario de forma aguda y después crónica, porque desafortunadamente el caso se cronificó, pero felizmente puedo reportar que hubo pues un final feliz del caso. Estamos esperando a montar esto. Vale la pena recalcar que dentro del nombre de nuestra presentación hablamos de un trastorno somatomorfo y lo hicimos muy de intento también para recordar que los criterios diagnósticos han cambiado. Tal vez ya no hablamos de trastornos somatomorfos como tal, sino hablamos de otros tipos de trastornos que se marcan dentro del DSM-5, incluyendo trastorno funcional somático, trastorno de ansiedad del dolor, trastorno, bueno, son un montón, y veo que ya tenemos pues nuestra presentación ahora sí montada. Ven ustedes pues que se trata de nuestro paciente de 15 años, nuestro paciente que empezó en marzo de este año con un cuadro clínico consistente en un dolor testicular izquierdo de tipo opresivo. Hacia marzo de 2021 fue valorado por el equipo de urología, esto fue en nuestro hospital hermano de Serena del Mar, quienes establecieron un diagnóstico de varicocele y le realizan a finales de marzo una varicocelectomía.
Hacia junio, pasados unos meses, en cita de control, establecen un diagnóstico de un granuloma testicular asintomático. Y entonces el paciente alcanza entre junio y septiembre del 2021 la resolución completa de síntomas, llevando una vida completamente normal. Sin embargo, en septiembre de 2021 inicia con un dolor testicular intenso y le diagnostican en su momento una hernia inguinal bilateral, para lo cual lo llevan a un procedimiento quirúrgico. Una hernia normalmente inicia con un edema y enrojecimiento testicular. Pasado esto, hacia el 8 de octubre, deciden realizar una orquidopexia, debido a que obviamente creen que la etiología es una posible torsión y distorsión testicular, lo que puede ocurrir frecuentemente. Y ya fijados los testículos, pues también hacen una ecografía de vías urinarias, resonancia magnética de pelvis y gammagrafía. Todas las imágenes salen absolutamente normales. Hacia octubre, posterior a eso del 2021, se hace un diagnóstico de un dolor neuropático, el cual empiezan a manejar farmacológicamente con pregabalina, tapentadol, y rescates de hidromorfona, y deciden remitir a nuestra institución. El paciente llega pues a principios de noviembre a nuestra institución, ingresa en buenas condiciones generales, presentando su dolor testicular. Y ahí es donde conocemos al paciente. Vale la pena recalcar que tiene producto de un tercer embarazo de madre de 30 años, cursó con hiperimesis gravídica, parto a la semana 40 por cesárea iterativa, peso y talla normales. Como patológicos, a los 5 años tuvo un politrauma porque había un tobogán de 3 metros de altura sin secuelas, y presenta migraña a los 11 años con crisis por 5 meses y resuelve. Tiene sus antecedentes quirúrgicos que conocemos y tiene su inmunización absolutamente completa. Desde el punto de vista alimenticio, el paciente recibió seno por 2 años y medio, la lactación fue a los 6 meses, actualmente reporta una dieta balanceada, desarrollo psicomotor totalmente normal y actualmente cursando 10º grado, con reporte de muy buen rendimiento académico. Y de recalcar, el padre tenía antecedentes urológicos como una litiasis renal, el abuelo paterno diabético, que murió en un infarto agudo del miocardio, y la abuela paterna de cáncer de páncreas. Los antecedentes psiquiátricos personales, este paciente nos reportó una fobia específica a volar, y también el padre tenía un trastorno depresivo y ansiedad, una hermana con bulimia. Entonces se empezó la evaluación interdisciplinaria y los conceptos iniciales de las especialidades fueron los siguientes. Inicialmente el paciente fue recibido por pediatría, hicieron un diagnóstico de un dolor neuropático testicular, posoperatorio orquidopexia, posoperatorio neurorrafia y constipación, y pensaron que se trataba de un dolor neuropático multifactorial con múltiples intervenciones quirúrgicas que había sido manejado en diferentes instituciones, remitido para manejo interdisciplinario, y solicitaron valoración por diversas especialidades como urología, medicina del dolor y entre esos psiquiatría. Tiene el dolor lo ve y solicitan valoración para acompañamiento del dolor agudo que encuentran de características somáticas y neuropáticas, con una intensidad del dolor de 4 días en reposo por la escala visual análoga, tipo peso en los testículos continuo, con picos de intensidad máxima tipo punzada, que refiere que es alternante y se exacerba con el tacto. Le formulan los medicamentos que ustedes ven acá inicialmente, y pues deciden hacer un seguimiento. Siguiente. Urología pediátrica considera que es un paciente de 15 años con una orquialgia bilateral de predominio derecho con diferentes intervenciones quirúrgicas, buscándole pues dar alivio a la sintomatología, pero sin considerar realmente una causa urológica aguda. Se beneficia de una resonancia nuclear magnética de pelvis con contraste para búsqueda de otras causas de dolor, porque ya, digamos, están quedándose sin opciones diagnósticas y terapéuticas. En cuanto a su evolución clínica, entonces podemos ver que el paciente más o menos hacia el 6 del mes empezó con medicinas del dolor, quienes descontinúan los rescates de hidromorfona y establecen un manejo con tapentadol, celecoxib, acetaminofén y rescates de dipirona. Es importante recalcar que hubo una posibilidad diagnóstica de que el paciente estuviera presentando una síndrome de abstinencia a los opiáceos y que queríamos evitar la posibilidad de que este paciente tuviera algún tipo de dependencia a estos medicamentos. Él presentó 4 episodios eméticos de contenido alimentario, náuseas, mareo, exacerbación de su dolor, y pues no hallaron causas de los episodios eméticos al examen físico, a la historia clínica. Eso fue durante la primera semana. Ya cuando nos llaman a nosotros nos llaman para un dolor testicular
y que para descartar también un síndrome de abstinencia de opiáceos con dolor crónico con síntomas ansiosos, pues nosotros encontramos una paciente de 15 años que vive en otra ciudad con sus dos padres, ambos profesionales. La hermana mayor es universitaria, tiene una mascota, cursa décimo grado, le va divinamente en el colegio, sobresaliente. Tuvo un cambio de ciudad hace 5 años, reporta una adecuada adaptación y los padres lo describen como una persona juiciosa, pocos amigos, que se destaca mucho en sus actividades académicas con muy buen rendimiento, pero que es muy obsesivo para sacar buenas notas. Enfatizan mucho que ellos no lo presionan para obtener los resultados sobresalientes que tiene, que es una persona seria y que se torna muy ansioso ante actividades como, por ejemplo, presentar exámenes. La madre recalca que él está muy molesto porque ella había compartido con algunos familiares pues, la causa de su dolor y se sentía mucho pudor y mucha vergüenza del diagnóstico, y también se había retraído absolutamente de su círculo social, que a pesar de que no era muy amplio, era suficientemente bueno. El paciente se describe como una persona sociable dentro del colegio, reporta ser el mejor del salón académicamente, reporta tener pocos pero buenos amigos, refiere que le gusta estudiar, leer y pasar tiempo con su mascota, que su vida cambió radicalmente con el dolor testicular y que hay cosas que sí no pudo volver a hacer, como ir al colegio, a desarrollar sus actividades normales, que hay varias actividades académicas que desencadenan mucha ansiedad y que siempre espero lo peor de las cosas, refiere como unos pensamientos catastróficos, unas ideas difíciles de controlar que le incomodan mucho y que en ocasiones incluso tiene que repetir unas canciones en su mente como una forma un poco compulsiva para dejar estas ideas. Recuerdo que el paciente tenía una canción específica que repetía. También expresa que le diagnosticaron una fobia a volar, que incluso cuando sus familiares viajan siente una incomodidad grandísima porque pueda pasar algo y que sentía una gran incertidumbre frente a su situación clínica actual. Siguiente. Al examen dental encontramos un paciente que está en la cama de habitación hospitalaria con edad cronológica acorde a su edad, con talla promedio y con textura gruesa, dice una bata de hospital, adecuadamente presentado, acostado en cama de rodillas y en flexión, ocasionalmente hace fases de dolor con actitud colaboradora, alerta, orientado en las 3 esferas, es euproséxico, memoria conservada, eulálico, de tono bajo, una procedencia normal, un pensamiento de origen lógico, sin alteraciones en el curso, sin ideas delirantes, con ideas catastróficas y reporte de desesperanza relacionada con su evolución tan difícil, niega ideas, intención o plan suicida o homicida y no tiene alteraciones en la sensopercepción, su inteligencia impresiona como promedio según la entrevista, la memoria está conservada, el juicio y raciocinio están de acuerdo con la edad, pero parcialmente alterados, y la introspección es pobre y la prospección parcial. Nosotros hacemos un diagnóstico diferencial de un trastorno de ansiedad, de su fobia específica a volar, que los tiene, y queremos pues entonces descartar un posible trastorno somático funcional, así como un posible trastorno obsesivo compulsivo. En cuanto a nuestra valoración, pues encontramos que tiene unos rasgos ansiosos muy importantes, algunos rasgos obsesivos, que la sintomatología definitivamente se ha exacerbado frente a su situación clínica, que utiliza muchos mecanismos de defensa, incluidos una gran minimización del cuadro, una gran racionalización y justificación, y nos parecen muy importantes los antecedentes de ansiedad y depresión asociados a la historia familiar, así como su historia de fobia específica. Nosotros consideramos tener en cuenta un proceso psicosomático y nos parece muy poco probable en su momento, ya por signos clínicos y hablando con las demás subespecialidades, que tuviese un síndrome de abstinencia a los opiáceos. Le iniciamos psicoterapia, tanto de acompañamiento como terapia cognitivo-conductual. Iniciamos medidas no farmacológicas en las cuales hicimos mucho énfasis, en particular medidas no farmacológicas para el manejo y regulación del dolor con respiración diafragmática profunda. Le hicimos entrenamiento al paciente y a sus padres, y afortunadamente este es uno de esos pacientes que realmente se sintió muy involucrado, confió mucho en este tipo de intervención y empezó a utilizarla de forma casi que horaria en los momentos en que tenía dolor. Cuando entrábamos a ver al paciente, frecuentemente encontrábamos que estaba haciendo sus ejercicios de respiración diafragmática profunda y reportaba sentir una mejoría importante en la calidad del dolor y en la cantidad del dolor. No descartamos la posibilidad de farmacoterapia, pero sin embargo inicialmente tampoco la formulamos. En la primera semana de hospitalización, medicina del dolor inició una infusión de lidocaína, ya retirados los opiáceos. Solicitamos también interconsultas
algunas por consejo nuestro de medicina física y rehabilitación, psicopedagogía, manejo integral del paciente crónico. Pues es muy importante en el Hospital General, no se nos debe olvidar que los pacientes pues igual continúan con sus procesos académicos y de acuerdo con la enfermedad que tengan, si no hay ninguna contraindicación, deberían continuar con un proceso académico, porque tenemos un paciente que está absolutamente concentrado en su dolor, pensando todo el tiempo en su dolor, enfocado solamente en su dolor. Entonces, todas estas intervenciones para ayudarle a pensar en algo más. Salió afortunadamente un resultado de resonancia magnética de pelvis absolutamente normal. Y decidimos, en conjunto con el equipo, iniciar venlafaxina por sus propiedades tanto ansiolíticas, antidepresivas como para la ayuda del manejo del dolor, lo cual fue tomado muy bien por el paciente. Tuvimos, digamos, el buen criterio de no explicarle que tal vez los primeros días podría tener un poquito de activación y aumento de la ansiedad. No le dijimos eso al paciente, se lo explicamos al equipo. Sin embargo, el paciente estaba tan involucrado con el equipo que afortunadamente percibió más bien fue una mejoría bastante inmediata, un poco más inmediata de lo que uno esperaría, pero que también creo que es parte de la forma como uno puede presentar un tratamiento psicofarmacológico con esperanza para los pacientes. Logramos también, a través de un programa que tenemos en el Hospital de Calidad de Vida del Paciente, que su mascota lo visitara. No veía a la mascota en mucho tiempo y esto mejoró mucho pues su estado de ánimo. Con psicopedagogía establecieron contacto con el colegio y empezaron a iniciar actividades escolares. El paciente se había desconectado mucho del colegio. Y luego el equipo tratante suspende el tapentadol y los rescates de dipirona, se convierte a farmacoterapia oral con acetaminofén, pregabalina y venlafaxina únicamente, reportando una modulación del dolor bastante mejor. Y después a esto, pues, es valorado por cuidados paliativos, quienes consideran un diagnóstico del cual ya nos habló la doctora María Daniela al inicio de las charlas de esta mañana, un síndrome regional complejo en los testículos. Le aumentaron la dosis de pregabalina, inician la lidocaína tópica y coadyuvantes como ibuprofeno, vitamina B6 y D. Fue valorado también, y esto fue una experiencia muy interesante como equipo interdisciplinario por nuestro especialista en medicina alternativa de China, quien le realizó una sesión de acupuntura y mucha psicoeducación y también formuló algunas cosas desde su práctica, y esto fue pues tomado por la familia con mucho gusto. Le dimos egreso hacia el 20, teniendo en cuenta que tenía una mucho mejor modulación del dolor, que tenía sus medicamentos por vía oral y que había una posibilidad de continuar el manejo ambulatorio. Salió con su venlafaxina, con medicamentos para el dolor, indicados por cuidado paliativo y control ambulatorio por un equipo multidisciplinario, como pueden ver con pediatría, cuidados paliativos, psiquiatría infantil y adolescentes, fisiatría y medicina complementaria. Y pues vale la pena recalcar que dentro de los retos que tuvimos inicialmente fue la dificultad en la familia al entender que no había un diagnóstico específico, hasta que poco a poco se fue modulando el dolor y finalmente cuidados paliativos dio un diagnóstico que le ayudó al paciente pues a entender mejor lo que tenía. Y acá vamos a empezar entonces un conversatorio con mi colega el doctor Juan Sebastián García respecto a este caso y a todos los casos que estamos viendo tan frecuentemente en el servicio de psiquiatría infantil y adolescentes de la Fundación Santa Fe de Bogotá relacionados con síntomas somáticos. Como lo repetimos en un primer momento, pues hablamos como trastorno por síntomas somáticos. Digamos que lamentablemente en la literatura no hay una diferenciación entre la presentación entre adultos y niños. Digamos que en esto muchos de los conceptos nos toca extrapolarnos de lo que encontramos en adultos, pero claramente hay unas pues, variaciones en la presentación. Y claramente representa un reto clínico. No sé mi colega qué opina, pero digamos que vemos que en esta medida hay una cantidad de vacíos conceptuales en diferentes áreas, dificultades para responder a las preguntas de los pacientes y sus familiares y una alta carga de sufrimiento. Digamos que esto es... De acuerdo, yo le añadiría que también hay una gran dificultad para responder a las necesidades del equipo interdisciplinario, porque muchas de las veces el equipo siente una gran frustración al no tener la posibilidad de diagnosticar rápida o fácilmente, así se trata de un hospital del mayor nivel, con toda la cantidad de tecnología con la que contamos, por ejemplo, en la Fundación Santa Fe, para poder llegar a un diagnóstico específico. Entonces empiezan una serie de frustraciones, tanto primero en el paciente, que se sigue sintiendo mal, en su familia, que debemos recordar que cuando hablamos de psiquiatría de niños y adolescentes estamos hablando no solamente de un paciente, sino estamos hablando de un paciente con sus hermanos, con sus padres, con sus abuelos o acudientes más familiares. Nosotros intervenimos directamente pues con toda la comunidad
y una frustración también del equipo interdisciplinario. Los médicos estamos obviamente acostumbrados cuando podemos a poder ayudar, encontrar respuestas y soluciones y poder dar claramente un diagnóstico fácil de entender para los pacientes. Entonces, cuando eso no ocurre, es muy difícil el abordar el caso en ambos ámbitos. Y el psiquiatra infantil, el psiquiatra de enlace tiene que hacer tanto el trabajo de la psicoeducación con el paciente, de buscar la posibilidad de que haya una causa específicamente psiquiátrica, y tal vez ya es muy importante hacer la diferenciación de lo que se hacía antes. Cuando yo estudié medicina hablábamos de una causa psiquiátrica versus una causa orgánica. Y yo soy hijo de neurólogos, mi papá es neurocirujano pediatra y mi mamá es neuróloga, y ninguno de los dos trabajaba con un órgano diferente al que nosotros trabajamos, es el mismo cerebro, entonces es un órgano del cuerpo, y la diferencia son los síntomas que provocan desde el punto de vista emocional y el comportamiento. Entonces, digamos, orgánico es todo, pero sí nos interesa mucho hacer, digamos, un diagnóstico que sea de descarte cuando hablamos de estos trastornos somáticos funcionales, somatomorfo, y toda esta línea de patología, porque cuando uno básicamente entra como primera llamada, a veces llaman al psiquiatra de primero y dicen: es que está muy ansioso el paciente, necesitamos que lo veas porque creemos que es un paciente tuyo. Pues hay muchos pacientes que se benefician de nuestra intervención, pero en el proceso diagnóstico, en un caso como el que presentamos, era muy importante, si no fundamental, que fuera valorado primero por urología, que fuera valorado por pediatría, que fuera valorado por los especialistas de dolor, por cuidados paliativos. Y lo que encontramos realmente es que, como en la última diapositiva de la presentación anterior, esto es un rompecabezas. O sea, nosotros tenemos que trabajar es como un equipo interdisciplinario, cada uno con sus funciones específicas, con el fin de lograr pues un manejo adecuado del paciente. Todos estos diagnósticos son definitivamente de descarte, y hasta que uno no encuentre pues que no haya una causa primaria diferente, decidimos no proponerlos. Por eso uno contesta la interconsulta y dice: no descartamos que haya un trastorno funcional, somático, somatomorfo. Sin embargo, es muy importante generalmente hacer todo el otro estudio, y en la conversación con los colegas del Hospital General es muy importante también entender cuál es la temporalidad adecuada para pasar la interconsulta, ¿no? O sea, como que es mucho más beneficioso, si se está buscando ese tipo de diagnóstico, abordar el caso en el momento en que ya hay una serie de interconsultas de otras especialidades. Digamos, tal vez lo que no refleja el caso que presentamos es lo más frecuente. ¿Cuáles son las patologías más frecuentes? Eso lo hablaremos ahora más adelante, pero sí queremos que haya diferentes pues, especialistas que puedan valorar el caso, y en el momento en que ya consideramos que el diagnóstico puede ser pues las pautas de cómo se presenta el diagnóstico definitivamente van a influir mucho en la evolución del caso. En este caso tuvimos una gran suerte en cuanto a que tuvimos una relación terapéutica muy buena, todo el equipo, pediatría, urología, medicina del dolor, y el paciente estuvo absolutamente, digamos, compenetrado con el tratamiento, y le pareció que todo lo que le estamos enseñando sí funcionaba y estaba dispuesto. Muchas veces damos con pacientes que están muy frustrados, que ya están agotados, que tienen, digamos, fatiga crónica de esto, y cuando hablamos de un síndrome doloroso crónico, pues es mucho más complejo. Entonces ahí es donde la parte también psicoterapéutica y la relación con el paciente son fundamentales, porque puede que tengamos las respuestas y sepamos exactamente lo que hay que hacer, pero si no le llegamos al paciente y a su familia, el paciente y la familia no nos van a copiar. De acuerdo. Sí, en este grupo de diagnósticos, digamos que debemos tener muy claro el papel nuestro como psiquiatras, y pues bueno, digamos que saber que debemos contar con un equipo terapéutico completo, y obviamente va a variar de acuerdo a cada caso, pero es importante no perder ese punto de vista. Ahora, dentro de nuestro papel propiamente en psiquiatría, pues hay algunos aspectos que de pronto debemos tener muy presentes. Y yo creo que en eso, digamos que el cambio, digamos que en la clasificación, pues digamos que nos ha abierto una oportunidad grande en términos de que estos diagnósticos cabían, digamos, en la medida que no se encontraban explicaciones, como decía el doctor, médicas a lo que presenta el paciente. Y en este momento, digamos que en la nueva clasificación del DSM-5, se descentra, digamos que la atención sobre eso, y se coloca la atención más hacia el factor cognitivo en esto, digamos, y lo que encontramos es que son pacientes que tienen una preocupación y una ansiedad muy, muy marcada en relación con los síntomas, y esto, digamos, que pasa a ser, digamos, que un factor muy importante, o aún más importante que el hecho de que no haya una
condición clínica documentada en relación con los síntomas. Ese, digamos que es un aspecto importante y creo que, digamos que es de resaltar esto, digamos que de avance en las clasificaciones diagnósticas. Ahora, la otra perspectiva es que, pues, como mencionamos en un momento previo, pues lo que encontramos en la literatura y lo que encontramos relacionado casi siempre está direccionado hacia adultos. Digamos que de hecho los criterios en el DSM-5 pues no tienen una categorización distinta para niños y adolescentes. Lo cierto es que vemos que esto es una condición mucho más frecuente en niños. Digamos que esto es, digamos, este tipo de diagnósticos que vemos con mucha más frecuencia en niños que en adultos y pues se presentan algunas características particulares. Digamos que vemos, por ejemplo, que con mucha frecuencia no cumplimos todos los criterios que mencionábamos anteriormente del DSM-5. Digamos que es muy frecuente que tengamos síntomas somáticos dentro de la consulta, pero que no cumplan todos los criterios. Eso es algo importante para tener en cuenta porque pues, el manejo igualmente va a ser el mismo y pues no por el hecho de no cumplir todos los criterios, pues digamos que va a cambiar algo en el manejo. Lo que más frecuentemente vemos en la práctica como síntomas son el dolor abdominal y la cefalea. Digamos que estos son el par de síntomas, digamos, que tenemos con más frecuencia, digamos que como motivo de consulta, seguido de otros como por ejemplo dolor lumbar, dolor en extremidades, síntomas neurológicos y fatiga crónica. Digamos que este es como el grupo de síntomas que encontramos más relacionados en nuestro grupo de edad. Pues como sabemos, pues generan una alta carga para el sistema de salud. Son pacientes que pues desgastan porque consultan frecuentemente, porque demandan, digamos que estudios, lo cual está muy bien. Finalmente, pues como hablábamos ahorita, es fundamental partir de que se estudie exhaustivamente al paciente. Muchas veces este tipo de pacientes, cuando cabe, digamos que el diagnóstico en psiquiatría, se dejan de lado, digamos que otros estudios, y muchas veces eso es algo grave que pues, hace que se pasen por alto condiciones médicas que puedan amenazar la vida. Es muy importante, como hablaba ahorita el doctor Santiago, pues tener mucho cuidado en eso. Digamos que a la hora de colocar diagnósticos, a la hora de asegurar algo, debemos tener muy bien fundamentado eso, porque muchas veces cuando lo colocamos ya no hay vuelta atrás y pues el paciente muchas veces pierde la oportunidad de que le sea estudiado como debe ser. Obviamente, pues esto tiene un impacto en la calidad de vida importante. Digamos que vemos que son niños que frecuentemente, por ejemplo, tienen ausentismo escolar, son pacientes que dejan de practicar las actividades que pues hacen los niños y adolescentes, no tienen actividades extraacadémicas y eso pues se vuelve un círculo vicioso que aún lo limita más y refuerza los síntomas. Y eso pues digamos que genera frustración no solamente para los tratantes, creo que eso digamos también cabe a la familia, al mismo paciente, donde pues ve digamos que su vida muy limitada y cada vez digamos que más reducida, cosa que es pues bastante grave, ¿no? Me parece súper importante también recalcar que esto también es un balance absoluto, porque cuando uno hace el diagnóstico quiere evitar que no se siga investigando que otra causa diferente, pero también es súper importante ayudar a frenar el sobrediagnóstico, la pedida de exámenes innecesarios o incluso la posibilidad de intervenciones mucho más invasivas que pueden terminar causando mucho daño. Y tengo en mente un par de casos que tuvimos recientemente donde con el típico adolescente con dolor abdominal funcional, que causa tal frustración porque tiene muchos síntomas, mucho dolor, mucha molestia y mucha presión a todo el equipo, pues termina en valoraciones secundarias a cosas que se van encontrando incidentales, como por ejemplo que le hagan a uno una imagen de abdomen y encuentren pues que hay una colelitiasis, que es un hallazgo incidental, pero que de pronto se interprete, de pronto puede ser que haya algo de dolor relacionado, entonces podríamos intervenir de una vez con cirugía general para hacer una colecistectomía, que claramente si está indicada está perfecto, pero a veces lo que queremos también lograr es entender de nuevo la temporalidad, cuándo es importante intervenir y cuándo no hay que hacer más de la cuenta con el fin de no sentir esta frustración como médicos de que no estamos llegando un paso más allá, ¿no es cierto? De acuerdo. Ahora, digamos que es llamativo el hecho de que tengamos este tipo de diagnósticos con más frecuencia en niños y adolescentes. Digamos que creo que es también importante entender parte de esto, digamos, el por qué, digamos, que vemos esto. Y hay que entender que hasta cierto punto es normal, digamos, el hecho de que como forma de afrontamiento, como parte, digamos, que la adaptación a ciertos estresores, los niños presenten síntomas somáticos. Digamos que esto, pues, es algo, digamos, que, como digo, hasta cierto punto es normal, pero hay que tener en cuenta que esto, en el momento dado en que empiece, digamos, que a generar una disfunción en la vida diaria, donde el paciente, digamos, que empiece, digamos, que a tener esto permanentemente, pues ya la cosa, digamos, que se sale de lo normal.
pero insistiendo en que pues hasta cierto punto nuestros niños y adolescentes pues de alguna forma pueden presentar síntomas físicos asociados a ciertas circunstancias de la vida. Ahora, revisando la literatura encontramos que hay algunos factores, digamos que asociados, que son relevantes, pensando sobre todo en el abordaje en psicoterapia. Digamos que, por ejemplo, como mencionaba el doctor Santiago en el caso ahorita, este rasgo del perfeccionismo y de ansiedad, digamos que es importante y se ha visto relacionado frecuentemente en estos casos. Lo mismo, pacientes donde hay muchas dificultades para expresar las emociones, para verbalizar las emociones. Digamos que esto, pues digamos que a nivel de explicación, digamos que es algo pues que también se entiende, muchas veces se interpreta esto como una forma del cuerpo hablar de lo que no se habla en la vida diaria, pero digamos que este es un rasgo pues que es importante. E igualmente eventos vitales negativos, digamos que aquí todo este factor de estrés y trauma pues juega un papel importante. Y por último, digamos que hay un factor también que es muy relevante, digamos, y esto aplica no solamente en este diagnóstico, en otros diagnósticos también encontramos este factor de acomodación de la familia a los síntomas del paciente. Muchas veces se empiezan a ver una serie de acomodaciones a los síntomas del paciente que lo único que hacen es reforzar el cuadro. Entonces, pues es muy importante tener presente esto porque pues sí es algo bastante dramático en muchos casos y que, como decimos, pues no va a favorecer la recuperación del paciente. Bueno. Yo creo que dentro del abordaje, pues el doctor Santiago ahorita nos ilustró bastante bien, digamos que acerca de estos temas. Son temas a veces obvios, pero que es importante resaltar. Digamos que, como ya mencionaba el doctor, pues es muy importante ser exhaustivos, digamos que en descartar condiciones potencialmente peligrosas, aunque en su justa medida, digamos que la idea es que en esto hay que mantener una racionalidad, pero precisamente el trabajar en equipo nos permite eso, ¿no? Digamos que creo que esto marca una gran diferencia en un caso como este. Otro factor importantísimo es la comunicación. Digamos que en esto, digamos que es algo vital y obviamente en eso pues estamos llamados nosotros como psiquiatras a llevar la batuta. Digamos que la comunicación es algo que marca la diferencia en estos pacientes, empezando en la forma como se presenta el diagnóstico. Muchas veces el colocar estos diagnósticos en la palestra genera en el paciente la sensación de que está siendo descalificado, de que no se le cree, de que está mintiendo, y evidentemente pues eso no es el sentido. Entonces es muy importante en este tema de la comunicación saber explicar el diagnóstico y ser empático en esta medida. Otro aspecto también que es muy relevante es tener en cuenta las creencias de los pacientes y los familiares. Digamos que en estos diagnósticos muchas veces se empiezan a tejer modelos explicativos de diverso orden que al no ser tenidos en cuenta, pues hacen que no sea posible tener una relación terapéutica con el paciente y que no mejore. En esto caben cosas muy disímiles. Hay, digamos que, personas, digamos que pueden estar, por ejemplo, convencidos de que tienen una enfermedad grave, otras personas dan una explicación más a través de elementos mágicos religiosos, y eso, como digo, pues es algo vital a tener en cuenta y a veces se nos olvida en medio de una maraña de exámenes y una maraña, digamos, como de conceptos clínicos, pues que eso puede estar detrás y que, insisto, favorece que el cuadro no mejore. Digamos. Una cosa importantísima con estos pacientes es que culturalmente estamos acostumbrados a que si tenemos una molestia, un dolor o una disfunción, pues tenemos que encontrar el origen. Y cuando se encuentra el origen, uno como que se siente cómodo con que tengo dolor de garganta, tengo amigdalitis, bueno, ok, eso es lo que tengo. Pero si tengo dolor de garganta y no tengo amigdalitis y no tengo aparentemente nada, pero me duele la garganta, ¿qué está pasando conmigo? Es muy frustrante. Y los pacientes, como tienen acceso a los medios y a internet y a todo, empiezan también a hacer su propio proceso investigativo a medida que van siendo evaluados por el equipo y empiezan a tener diversas ideas y diversos diagnósticos diferenciales. Es importantísimo oírlos, es importantísimo tener en cuenta, es importantísimo tomarse el tiempo de sentarse a hablar con ellos y explicarles por qué sí o no algunas de las preocupaciones que pueden llegar a tener, y sobre todo en el momento en que se encuentra ya que no hay una causa diferente aparentemente de un órgano distinto, con una disfunción específica, con una patología diferente. La actitud en que se da ese diagnóstico y cómo se expresan esos resultados usualmente negativos de todos los estudios, de las imágenes y de todo, debe ser con absoluta felicidad. Es decir, como la excelente noticia de que todos estos exámenes que estábamos haciendo para descartar posibles causas muy severas están saliendo bien. En cambio de la frustración de que a pesar de que hacemos y hacemos exámenes todavía no damos con el diagnóstico,
o no vamos con el chiste, como dicen los pacientes, porque cuando tiene el paciente la percepción de acá no me están poniendo atención, yo siento que me deberían hacer más exámenes, yo siento que de pronto esta doctora o este doctor no son los indicados, quiero cambio de médico o incluso cambio de institución. Ahí es donde vemos que los pacientes empiezan a ser, pues, nuevamente trasladados, los vuelven a estudiar, se someten a más irradiación, se someten incluso a veces a cirugías que de pronto podrían no llegar a ser necesarias, pero sí justificables, podrían ser algo electivo, digamos, el caso del paciente con la colelitiasis, perdón, podría tener una cirugía electiva en unos años, no necesariamente pues en la internación aguda, y entonces pues es importantísima ese enfoque de estar muy, muy alegre de que las cosas están saliendo bien, y que igual tenemos una explicación. La otra parte importantísima es, si se trata, por ejemplo, de un síntoma como dolor, que es tan frecuente, el dolor, a pesar de que no tengamos, digamos, una causa entendible por nosotros de la forma como nos criaron como médicos, el dolor es real. Muy raro ver un paciente adolescente haciendo un trastorno facticio, ¿no? Inventándose un dolor por una causa específica. El paciente está sintiendo dolor. Lo que pasa es que de pronto hay algún tipo de alteración, magnificación ansiosa del cuadro, otros factores, y por eso es que vemos tal relación tan importante entre diagnósticos comórbidos como por ejemplo ansiedad y como por ejemplo depresión, donde la percepción somática del dolor y de los diferentes tipos de dolor está absolutamente alterada. No hay una intervención peor que llegar a donde el paciente y decirle, creemos que no tienes dolor, pensamos que te lo estás inventando, sentimos que esto pues realmente es algo absolutamente mental, esto es de acá, pues la explicación solamente le suena al paciente como acá creen que yo estoy loco y por eso llaman al psiquiatra, que además nosotros nos presentamos inicialmente como médicos de parte del Departamento de Salud Mental, especializados en psiquiatría de niños y adolescentes, y frecuentemente tenemos que explicarle al paciente y a la familia que estamos como parte del equipo, no para encontrar necesariamente un diagnóstico serio y extraño, porque muchas personas desafortunadamente todavía conservan el estigma de que los psiquiatras venimos a diagnosticar esquizofrenia o psicosis o cosas muy severas, sino como parte del equipo, y si logramos hacer una intervención inicial adecuada, los pacientes seguramente pues van a conectarse con nosotros y con el equipo y vamos a lograr una intervención adecuada. Y que se recuperen, finalmente, ese es un aspecto importante. Como lo ejemplificaba también ahorita el doctor Santiago en su caso, digamos que este tema de la recuperación funcional es algo vital, digamos, el hecho de que el paciente retome a su vida, retome, digamos, que sus actividades lo antes posible, nos ayuda un montón, digamos, a que realmente la recuperación avance y de que más allá de que se hagan o no ciertos estudios, pues digamos como que las cosas tiendan a mejorar. Por último, digamos que nos parece importante también resaltar el papel de manejo farmacológico en esto. Digamos que hay como dos extremos en esto, muchos, digamos, donde dicen esto no tiene cabida, pero en otras partes también vemos donde sistemáticamente se formulan medicamentos, por ejemplo, antidepresivos, viendo, digamos que, claro, la comorbilidad tan alta, digamos que con trastornos de depresión y ansiedad. Hay que aclarar en ese caso de que debemos ser exhaustivos a la hora de evaluar la comorbilidad psiquiátrica, digamos que más allá, digamos, como de esta intervención que hemos venido hablando, es importantísimo desde el punto de vista de psiquiatría saber qué más cosas hay de fondo, digamos que sí, sabemos que lo más frecuente son estos par de diagnósticos, pero hay que refinarlo un poco y muchas veces nos llevamos sorpresas encontrando, por ejemplo, pacientes con un trastorno obsesivo compulsivo, problemas de aprendizaje, entre otras muchas cosas, de forma que es pues muy importante eso, y sobre eso saber orientar el manejo farmacológico, porque pues, digamos que en este caso, pues el manejo en esa línea va orientado es a la comorbilidad psiquiátrica y no digamos que al diagnóstico principal, ese digamos que es un aspecto fundamental a tener en cuenta y de que pues digamos que vale la pena ir resaltarlo. Y nuevamente a explicar en el momento del manejo psicofarmacológico la temporalidad del beneficio, pero no perder esa joya que es la buena relación terapéutica para casos como el que expusimos, en el que el paciente reportó una mejoría evidente incluso horas después de la primera administración de venlafaxina. Entonces, digamos que esa parte, cómo le presentamos el manejo al paciente, a la familia, es importantísima. También muchas veces ayuda a calmar al equipo, porque el equipo interdisciplinario a veces quiere que formulemos algo rápido y haciendo la alusión a que el manejo de síntomas ansiosos fuese similar al manejo del dolor, lo cual no es. O sea, farmacológicamente uno sabemos como psiquiatras que debemos esperar muchas veces días, semanas o incluso meses para llegar al mejor efecto, pero por eso es que somos médicos psiquiatras y tenemos el poder fabuloso de la psicoterapia.
cosa que hay que resaltar. Creo que con eso resumimos entonces nuestro conversatorio. Muchísimas gracias.